¿Por qué? Porque brinda un servicio público, ¿no? Lo que queremos decirles es en realidad que los bienes de dominio público, sobre los bienes de dominio público el Estado ejerce su potestad de administración, conservación y tutela, ¿no? Esto no podemos olvidarlo. Y que la SBN tiene una función de supervisión y registro sobre estos bienes. Está en la obligación de supervisar. Como les indicaba en el gráfico, incluso en el tema de playa está en la obligación de supervisar. ¿Okay? No solamente a aquellos bienes que brindan un servicio, no, es a todos los bienes. Incluso se supervisan parques, ¿no? Hay parques incluso que por los temas de formalización de COFOPRI han sido designados esos terrenos como parque, la SBN los supervisa. Los aportes reglamentarios de las habilitaciones urbanas también son materia de supervisión de bienes nacionales, toda vez de que constituyen bienes de dominio público. La supervisión de los bienes de dominio público efectuados por el ente rector, que es la SBN, comprende en realidad todo un conjunto de acciones, actividades, ¿no?, en las cuales se promueva que las entidades encargadas de la administración de dichos predios o de dichos bienes, ¿verdad?, lo hagan de manera correcta, ¿no?, que conserven el inmueble, que no lo deterioren, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta evidentemente que son bienes de dominio público. Evidentemente, si dentro de la supervisión que realiza el ente rector determina que un bien de dominio público ha sido inscrito de manera indebida a nombre de una entidad, la SBN podrá rectificar o aclarar dicha titularidad mediante una resolución administrativa. El mérito de esta resolución puede inscribirse en registros públicos la aclaración o la rectificación. Esto solamente lo hace la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿ok? No lo hacen las entidades que conforman el sistema. O en su defecto lo realiza el gobierno regional que haya asumido competencia, pero lo va a realizar. Ok. Dentro de los bienes de dominio público tenemos algunas acciones que podemos realizar. Por ejemplo, hay bienes de dominio público o de servicio público, los bienes de dominio público que brindan un servicio público no están inscritos en registros públicos y como tal pueden ser materia de inscripción. ¿Y quién lo va a realizar? Lo va a realizar en primer lugar la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en su calidad de ente rector o los gobiernos regionales que hayan asumido competencia dentro de la jurisdicción. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo sería el procedimiento de esta primera inscripción de dominio? Pues quien va a evaluar evidentemente si es que corresponde o no su inscripción es el gobierno regional o la SBN. ¿Okay? Y va a emitir una resolución, que es la primera inscripción de dominio, que deberá publicarse tanto en el Diario Oficial del Peruano como en un diario de mayor circulación donde se ubica el inmueble, ¿no? Y la inscripción, con lo cual se va a inscribir en registros públicos a favor del Estado. Si lo realiza el gobierno regional, lo tiene que ser el gobierno regional a favor del Estado. ¿Representado por quién? Representado por el gobierno regional. Después tenemos el tema de la inmatriculación de predios ubicados en zonas de dominio restringido. Uno de los cuestionamientos que se tiene en el registro de predios, en realidad, es el hecho de que ¿por qué se tiene que inscribir los bienes de dominio restringido? ¿No? Que es lo que indicábamos acá en el gráfico, por ejemplo, ¿no? En realidad, la inscripción de los bienes de dominio restringido es por seguridad, con la finalidad de evitar que sean
materia de invasión, con la finalidad de evitar, evidentemente, que personas inescrupulosas adquieran ello por prescripción adquisitiva y dominio, lo cual se ha venido efectuando, como les digo, en la zona de playa de lo que se trata de Piura. Ok, como vamos a ver, en los bienes de dominio público se pueden inmatricular, ya se les he dicho, pueden inscribirse, ¿ok? Y sobre todo en las zonas de playa y dominio restringido, de acuerdo al artículo 39 del reglamento de la ley. Como ustedes pueden ver en el gráfico que les he efectuado hace un momento, lo que se pretende en realidad con la inscripción de los bienes de dominio público es evitar que estos sean invadidos o que personas inescrupulosas en realidad pretendan inscribir esos terrenos a su favor a través de la prescripción adquisitiva de dominio conforme a la experiencia vivida en la zona del norte, en Piura específicamente, ¿no? Entonces, ¿a quién le compete efectuar esta inmatriculación? En realidad le compete efectuar a la SBN o a los gobiernos regionales que hayan asumido la competencia de esta zona. Pero lo van a realizar siempre a nombre del Estado representado por el gobierno regional o Estado representado por la SBN, ¿verdad? Y esto será mediante una resolución administrativa que va a tener que ser acompañada por la memoria descriptiva, el plano perimétrico, ¿no? Y los cuales serían títulos suficientes para su inscripción en registros públicos. Otro de los aspectos que se pueden tener o visualizar en el tema de los bienes de dominio público es la asignación o reasignación de los bienes de dominio público, ¿no? Es decir, un bien de dominio público como tal está dentro de la categoría bien de dominio público, ¿verdad? Que puede ser de servicio público, ok. Puede ser en realidad reasignado en el sentido, por ejemplo, un ejemplo palpable fue el tema de la Biblioteca Nacional, lo que se ha construido ahora el Teatro Nacional. Pues ese predio en realidad era del Instituto Nacional de Cultura, ¿ok? Afectado en uso al Instituto Nacional de Cultura, entonces como tal constituía un bien de servicio público, por lo tanto de dominio público. Entonces lo que se hizo fue reasignar parte de ese terreno, se independizó y se reasignó en uso al Ministerio de Educación para la construcción del Teatro Nacional que hoy a la fecha tenemos, ¿no? Otro de los actos que se pueden realizar es la calificación de los bienes de dominio público. ¿Quién va a realizar la calificación de los bienes públicos? ¿Quién va a decir que un predio constituye o no un bien de servicio público o de uso público? Lo va a hacer la SBN o el gobierno regional que haya asumido competencia, ¿ok? Puede que un predio, evidentemente, que ha sido adquirido, se me ocurre, por el Poder Judicial, ¿no? Y adquirido no por una transferencia gratuita, sino porque un tercero le donó, porque lo compró quizás, ¿verdad? Es un bien de dominio privado del Poder Judicial, pero sin embargo, cuando ya constituya su sede administrativa, quizás en algún momento va a formar parte de un bien de dominio público del Estado, va a tener esa calificación, ¿verdad? Y esa asignación, ¿quién se la va a dar? La SBN o el gobierno regional. La regularización de los bienes de uso público, ¿no? La SBN podrá, en vía de regularización, afectar en uso los predios que estén destinados al uso público o que sirvan para la prestación de un servicio público a la entidad responsable de la misma, ¿ok? Puede ser el caso de un bien que esté siendo utilizado para X, se me ocurre, para el Poder Judicial, ¿verdad? Y lo que hace la SBN es, no obstante que ya tiene inherente el tema del servicio público,
inherente como tal, porque funciona una sede administrativa del Poder Judicial, eso no significa que la SBN no se lo afecte en uso, ¿ok? Otro de los actos que se permite en realidad a las entidades que en relación a los bienes de servicio público es que puedan ser materia de actos de administración con la finalidad de que con la adquisición de ese dinero puedan mantener los predios, ¿no? Puedan conservar los predios. Son facultades de manera excepcionales. Evidentemente, la autorización la va a realizar la SBN o el gobierno regional. Pero no es que sea una autorización, basta simplemente en que lo pongan en conocimiento porque así establece la norma. Basta que lo pongan en conocimiento para que tanto la SBN o el gobierno regional que haya asumido competencia se den por enterados respecto al tema, ¿no es cierto? Por último, los bienes de dominio público, ya, tal cual lo dice la Constitución, también ha sido recogido en el artículo 45 del reglamento de la ley 29151, pueden ser materia de concesiones a particulares. ¿Okay? Ahora bien, el incumplimiento del fin de los bienes de dominio público evidentemente me conlleva a la desafectación. Eso significa de que el predio va a retornar al Estado. ¿Ok? Eso es, recuerdan que vimos inicialmente el tema de los efectos sancionadores. En el caso de incumplimiento por X motivo, pues acá también estamos. ¿Ok? Si respecto a la verificación se detecta que no se cumple con el fin o no se cumple con destinar el inmueble a un fin determinado, evidentemente va a parar a nombre del Estado. Se va a revertir al Estado, el Estado lo administra. ¿Ok? ¿Quién es el competente para la desafectación administrativa de los bienes de dominio público? La SBN, como ente rector. La SBN es la única que puede desafectar. ¿Ok? Es decir, y la desafectación administrativa significa que el inmueble siendo un bien de dominio público del Estado va a pasar a ser un bien de dominio privado del Estado. ¿Ok? Es decir, porque ha perdido su naturaleza o condición apropiada para su uso público. En estos casos de bienes de dominio público, sí me gustaría en realidad hacerles la tingencia siguiente. ¿Por qué es importante? Porque en la mayoría de los casos del poder, como ustedes de entidad del Poder Judicial, en realidad muchas veces también se han visto favorecidos por los temas de formalización de COFOPRI, ¿verdad? A través de los títulos de afectación en uso, ya sea en Lima, ya sea en provincias, ¿no? En el cual, en realidad, tienen las siguientes condiciones. Es importante que ustedes lo vean, o lo sepan en realidad, la calidad que tienen estos bienes y cómo se va a desarrollar en el caso que ustedes lo requieran que pase ese predio a un bien de dominio privado del Estado. ¿Ok? En principio se tiene que los títulos otorgados por COFOPRI son títulos de afectaciones en uso. ¿Ok? Se supone que todo, de acuerdo a la ley, al reglamento de formalización, los equipamientos humanos, ¿cierto? Todas las áreas dejadas en los planos para el desarrollo de actividades, ¿no es cierto?, de determinado sector, ¿no es cierto?, son equipamiento urbano. O sea, las actividades o los predios que han sido
constituidos como tales en los planos de trazado y lotización por COFOPRI, con la finalidad de que cualquier sector, ¿verdad?, puede efectuar un acto de administración sobre él, ¿ok?, constituyen equipamiento urbano. Dentro de la norma también me dice que el tema de los equipamientos urbanos son aquellos que van a dar un servicio público, ¿verdad? Y si son un servicio público, por ende, de acuerdo a la norma, son bienes de dominio público, ¿verdad? Esto de acuerdo a la ley 29.1, 5.1 y reglamento, ¿ok? Por lo tanto, estos títulos que otorga COFOPRI sobre estos predios X, son bienes de dominio público, ¿ok? Entonces ya tenemos una situación, que estos bienes son de dominio público. Esta es la primera situación, y la segunda situación es que son bienes afectados en uso. ¿Ya? Entonces, si tenemos claro este tema, ¿eso qué significa? Que si en algún momento, supongamos que es el Poder Judicial, yo conozco un tema específico que se me viene a la mente del Poder Judicial, es un terreno donde funcionan unos módulos en Caraballo, creo, en el norte, en Caraballo creo que es, ¿no? Entonces, si supongamos, y ahí funcionan efectivamente unos módulos del Poder Judicial, pero supongamos que en algún momento se deje de funcionar los módulos, estos módulos, ¿ok? Y el Poder Judicial me dice, no, me sale muy caro el mantenimiento, no requiero ese módulo ahí, ya no me es necesario, lo necesito en realidad en otra zona donde tenga más llegada a la población, donde le pueda brindar un servicio mucho más rápido al ciudadano, ¿verdad? Entonces, evidentemente, este terreno de aquí, la propiedad de este terreno es del Estado, representado por la SBN. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas de formalización, establece de que una vez que se inscriba el título de propiedad en registros públicos, el título de afectación en uso, en registro público, se tiene que inscribir la titularidad a nombre del Estado SBN. Entonces, acá tenemos que el titular es el Estado, es un bien de dominio público y un bien afectado en uso. Entonces, en el supuesto que aquí en este terreno ya no funcione o no se requiera este inmueble, ¿qué es lo que va a requerir en realidad el Poder Judicial? Tiene opciones, evidentemente. Una de las opciones es devolvérselo al Estado. No, decirle, ¿sabes qué? Renuncio a la afectación en uso, ya no requiero del inmueble. ¿Ok? ¿A través de qué? A través de la renuncia. De repente, lo que quiere el Poder Judicial, y esta la renuncia, no me cambia la condición, no cambia la condición de bien de dominio público y de afectación en uso. Esta situación va a cambiar siempre y cuando el Poder Judicial lo requiera, o sea, requiere el inmueble para transferirlo, para venderlo, o qué sé yo, o para que ya no deje, simplemente para que deje de brindar ese servicio público que brinda. Entonces, ¿qué va a pasar primero? Se va a desafectar el inmueble, ¿no? ¿De qué se va a desafectar? Su calidad, evidentemente. Se va a desafectar a su calidad. ¿De qué? De dominio público para que pase al dominio privado del Estado. Luego se va a extinguir la afectación en uso. ¿Por qué? Porque es la otra condición que tiene el inmueble, ¿verdad?
Si no se dan estos dos actos, en realidad no se podría disponer del inmueble, no se podría transferir a terceros, no se podría efectuar absolutamente nada. ¿Ok? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque bajo este contexto de los bienes de dominio público es lo que ustedes manejan en realidad en relación a toda su propiedad estatal, a todos, ¿no? O sea, si ustedes, esta diferencia la pueden ver cuando ustedes son los propietarios del inmueble. En este caso es el propietario del Estado, ¿no? Y tiene que pasar todo este acto de administración, todo este acto administrativo, perdón. Pero si en el caso ustedes fueran los titulares, o sea, serían los propietarios en todo caso, ¿no es cierto? Y lo quieren vender, lo único que van a tener que hacer es recurrir a la SBN para que le levanten la intangibilidad de este predio. Nada más. Es lo único que tendrían que hacer, ¿no? Les hago esta diferencia porque yo sé que ustedes en los inmuebles de propiedad del Poder Judicial cuentan con estos inmuebles, con estos terrenos que les han sido afectados en uso por COFOPRI, ¿no? Ahora bien, supongamos que estos inmuebles afectados por COFOPRI se encuentren dentro de uno de los gobiernos regionales que han asumido competencia. Supongamos que sea Tumbes, que es el que ha asumido competencia, Tacna, Arequipa, no sé. La transferencia, ¿a quién se la van a pedir? Se la van a tener que pedir, evidentemente, al gobierno regional Tumbes. Hacen todo el procedimiento de desafectación de bien de dominio público, de extinción de la afectación, pero la transferencia del bien se la van a tener que pedir al gobierno regional que ha asumido competencia en su momento. ¿Ok? Continuando con el tema de bienes de dominio público, la administración de los bienes desafectados administrativamente, es decir, aquellos que han pasado de ser bienes de dominio público a ser bienes de dominio privado del Estado, la administración le corresponde a la SBN, solamente a ella le corresponde. ¿Okay? Los bienes de dominio público administrados por los gobiernos locales, esto es decir, por las municipalidades, corresponde la desafectación administrativa corresponde a estos gobiernos locales. Sin embargo, cuando ellos quieran disponer de esos terrenos o requieran que esos terrenos pasen a su propiedad, se los tienen que pedir a la SBN. ¿Okay? Estamos hasta ahí. Espero que hasta ahí no hayan consultas o existiendo consultas se las vamos a absolver. ¿Ok? Ahora bien, una de las etapas importantes con las cuales se cuenta dentro del procedimiento administrativo para poder adquirir un inmueble, sanear un inmueble, para hacer un acto de administración del inmueble o un acto de disposición del inmueble, es en realidad el saneamiento técnico legal, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que tener o qué cosa es lo que vamos a realizar? ¿Qué acciones vamos a ejecutar? ¿Qué actividades vamos a ejecutar para llevar a cabo todos nuestros actos de saneamiento, nuestros actos de administración, nuestros actos de disposición o nuestros actos simplemente de administración, ¿no? Es importante que en esta etapa, que es la parte más práctica, digamos así, del tema, ustedes puedan adquirir la experiencia suficiente para que en sus procedimientos administrativos no tengan vicios de nulidad
no se hayan ejecutado, o que de repente determinen que no han ejecutado correctamente el saneamiento. La base de un saneamiento, la base de un acto de administración está en cómo realizo la investigación técnica, en cómo realizo la investigación legal, cómo realizo mi informe técnico legal. ¿Okay? Ese es en realidad el sustento de todos los actos que vayamos a realizar de aquí en adelante, de todos. Lo que les acabo de decir es lo que sucede en los casos de bienes de dominio público. Pero ¿qué sucede si ustedes tienen que hacer el saneamiento de un bien de dominio público? No sabrían cómo hacerlo, ¿verdad? O por último, ¿cómo harían para solicitar a la SBN que el bien de dominio público pase a ser un bien de dominio privado? ¿Cómo lo van a sustentar? Pues esta es la etapa, en realidad, que considero particularmente más importante. Si no hacemos correctamente esta etapa, en realidad todos los procesos se nos pueden caer. Hemos perdido tiempo, hemos perdido dinero, ¿verdad? Y sobre todo, aparte de tiempo y dinero, nos vamos a ver perjudicados quizás con algún procedimiento disciplinario. ¿Por qué? Porque hay muchos actos de disposición, como ustedes lo saben perfectamente, donde pasa por nuestras manos simplemente el expediente, ¿verdad? El expediente administrativo, pero sin embargo ahí van tasaciones, van valuaciones, que no solamente son de $1000, estamos hablando de una buena cantidad de dinero. Y esos son los actos de disposición más cuestionables en realidad, ¿ok? Pero sobre todo, lo más importante es saber sobre qué propiedad es el que se encuentra el terreno que vamos a disponer. ¿Okay? Ahora bien, tenemos generalidades dentro del proceso de saneamiento, dentro del acto de saneamiento. Dentro de ello, por ejemplo, dentro de las obligatoriedades, de acuerdo al artículo 34 del reglamento de la ley 29151, aprobado con el decreto supremo 007-2008-vivienda, establece que todo acto de administración, adquisición, disposición debe estar sustentado en un informe técnico, el conocido como ITL, ¿verdad? Asimismo, en este informe se tiene que analizar el beneficio económico y social para el Estado. O sea, tengo que ver efectivamente para qué lo voy a adquirir, qué cosa voy a beneficiar con eso al Estado, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer un acto de administración? O sea, voy a desprender el uso del inmueble del Estado para dárselo a otro, ¿no? ¿Cuál va a ser el beneficio de la entidad? ¿Cuál va a ser el beneficio del Estado? ¿Para qué lo voy a vender? ¿Qué voy a sacar yo? ¿Qué provecho como entidad, como Estado? ¿Okay? La solicitud de los actos, de cualquiera de estos tres actos, ya sea, llámese administración, adquisición o disposición, tiene que estar acompañada siempre de la copia de la partida registral del predio, los títulos archivados, plano, perimétrico, memoria descriptiva, fotografías y demás documentos. Estos documentos que les acabo de mencionar son documentos obligatorios que tienen que ser recopilados, evidentemente, por la entidad, en este caso el Poder Judicial, que va evidentemente a otorgar, me imagino, un arrendamiento, o va a vender un inmueble, ¿verdad? O de repente va a rectificar el área de un inmueble, ¿no? Necesita pues sustentar su informe técnico legal con estos documentos. En el supuesto que exista un informe, una petición de venta, ¿verdad? Evidentemente en el informe técnico legal va a estar acompañado de la solicitud del interesado. Pero eso es un trámite de oficio, como una rectificación de área, como una acumulación de área, de repente como una independización, que es un acto de saneamiento. Evidentemente no va a tener la solicitud del interesado, pero sí pues la copia de la partida registral en la cual acreditamos que somos los propietarios, ¿verdad? Los títulos archivados de la propiedad, de la partida registral, el plano, la memoria descriptiva, fotografías y cualquier otro documento que ustedes consideren necesario y relevante para el trámite que ustedes van a realizar. Ok, dentro de los actos, dentro de las generalidades,
uno de los puntos básicos que tenemos que tener es cómo realizar la investigación. La investigación está consistida en investigación técnica y en investigación legal para concluir en un diagnóstico. Eso es esencial. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico de la propiedad que vamos a sanear, necesariamente, ¿no? De lo contrario, no vamos a tener el punto de partida de cómo vamos a realizar nuestro saneamiento. ¿Okay? Dentro del estudio técnico, en realidad, lo que tendemos a hacer allí es, primero, tenemos que conocer la ubicación y las medidas exactas del inmueble. Y ustedes me dirán, pero no es necesario, pues si de repente para un acto de solamente aclaración de dominio no voy a hacer la inspección del inmueble porque ya efectivamente sé lo que hay ahí, sé qué se está utilizando, ¿no? Quién es la entidad que está, ¿verdad? No es necesario, no. En realidad siempre es necesario hacer una inspección. Obviamente si es una aclaración de dominio cuya inspección hicieron hace un mes, pues evidentemente no sería necesario, pues, ¿no? Pero sí considero que cada cierto tiempo respecto a un acto que vayan a realizar, sí vayan a hacer la inspección y le tomen las fotografías, ¿no? Las fotografías en realidad es muy importante. Siempre lo digo en los eventos a los que asisto. Las fotografías me sirven como prueba, uno, de que hice la inspección y segundo, de que el terreno está en la misma condición y que no ha sido invadido, ¿no? Me sirve fundamentalmente para eso. Eso es importantísimo en los terrenos de propiedad estatal. No conozco en los casos del Poder Judicial, pero sin embargo debo suponer que en algunos terrenos han sido invadidos. Entonces, evidentemente, las inspecciones ayudan mucho al procurador que va a iniciar las acciones judiciales, a ustedes sobre todo para ver la condición, ¿no? Porque puede que hoy día hayan hecho la inspección y solamente haya una o dos o tres personas, pero sin embargo de aquí a un mes cuando vayan, ¿no es cierto?, nuevamente, evidentemente ya no van a ser 3 personas, van a ser 10. Entonces, eso se prolifera, las invasiones, ¿no? Entonces, las fotografías les ayuda a permitir conocer la magnitud del problema y sobre todo para no olvidarnos que muchas veces nuestra mente en realidad tiende a que nuestros conocimientos disminuyan con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Eso es muy cierto. Entonces, una de las cosas importantes es conocer el terreno, conocer sus medidas, conocer su ubicación, ¿ok? Ahora bien, en la inspección, ¿qué es lo que vamos a realizar? En la inspección, pues, evidentemente, no es que voy a ir a la inspección y me voy a parar y voy a ver que funciona el módulo del cono norte del Poder Judicial. No, pues, tengo que ver efectivamente si tiene las medidas, si las medidas que me indica la partida registral que tengo en la mano son las mismas en las cuales están en campo, ¿verdad? Muchas veces estas partidas consignan datos que no están dados con la propia realidad. Es por ello que es importante el tema de tomar las áreas, ¿no? Si esta es una zona si es una zona muy consolidada, evidentemente ya no va a ser necesario que tomen las medidas. Pero sí, evidentemente es recomendable para los temas de rectificación de área, acumulación de áreas. En la inspección no significa evidentemente que solamente voy y tomo la foto, no, pues tengo que ir, verificar efectivamente en qué calle está ubicado el inmueble, qué dirección tiene, la numeración, ¿no? Quiénes son sus colindantes, ¿no? Esto es importantísimo, aparte de las fotos como les acabo de indicar, es muy importante. No sé si en el caso de ustedes, por lo menos en el tema de educación, sí conozco de manera directa el tema, pero me imagino que en el caso de ustedes también en el tema del Poder Judicial en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales, por ejemplo, los predios que son afectados en uso por COFOPRI o predios que incluso no afectados en uso, sino aquellos predios que incluso han sido
donados por alguna comunidad campesina, supongamos al Poder Judicial, ¿no es cierto? El Poder Judicial tiene conocimiento de ese predio, pero sin embargo no sabe físicamente dónde está. ¿Por qué? Porque de la donación a la fecha pues han pasado, se me ocurre, 15, 20 años, ¿no? Y la idea es que ustedes sepan la intención, ¿no es cierto?, de la entidad de saber con cuántos predios cuentan. Por ahí que tienen ustedes un acta por ahí otorgada por la comunidad campesina X, ¿no es cierto? Entonces dicen, vamos a verificar el predio. ¿Cómo harían para llegar a ese predio si no tienen mayores datos? ¿Verdad? En principio tienen que tratar de ubicar el inmueble. Si no tienen planos, irán a la zona, ¿verdad? Y si en la zona ustedes tienen una idea de por dónde iría el predio, de por dónde estaría el predio, no tienen idea, ¿no? ¿Qué es lo que van a recurrir? Primero van a tener que ir, evidentemente, a la municipalidad. A la municipalidad. Si no hay nada en la municipalidad, siempre hay un dirigente en la zona, en ese centro poblado, el presidente, qué sé yo, ¿verdad? Ellos en realidad conocen la historia de este predio. Muchas veces este dirigente puede ser joven, pero ustedes pueden recurrir y preguntar quién es la persona con mayor experiencia en la zona. También esta persona también les va a indicar dónde está ubicado este inmueble, ¿no? Sobre la base de ello, ustedes es lo que van a reconstruir en realidad dónde está el inmueble, van a levantar su plano, van a determinar su ubicación y van a hacer su trabajo de gabinete recién ahí. O sea, están empezando de cero, ¿ok? Pero esto de aquí es importante para el tema de las zonas rurales. En este caso específico, ustedes llegaron al tema del lugar del Poder Judicial, que evidentemente no hay nada, pero ustedes lo quieren sanear porque ustedes es de vital importancia sanear ese inmueble porque en la zona no hay presencia del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces ustedes necesitan tener presencia ahí como entidad, ¿verdad? Entonces, ustedes en la inspección, ¿qué van a realizar? Primero van a tener que ver la ubicación del predio, ¿no es cierto?, con sus coordenadas, con sus puntos, ¿no? Van a tomar medidas, ¿verdad? Van a tomar medidas, van a ver si está ubicado en jirón, calle, o simplemente una calle sin nombre, qué sé yo, ¿verdad? ¿Quiénes son sus vecinos? ¿No? Tanto de la derecha, izquierda, fondo, ¿verdad? Eso tienen que ver. Si está ubicado frente a la plaza y no hay dirección, pues tendrán que ustedes ver, señor, preguntar, ¿cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama este jirón? Y ustedes van a tener que establecer eso en campo y en su tablita, en su planito que lleven a mano. Evidentemente ustedes me dirán, sí pues, pero es un tema que lo tiene que hacer un arquitecto. ¿Yo qué voy a saber de planos si yo solamente trabajo en el tema del área de patrimonio? No, eso es importante, es algo muy sencillo. El poder ir a recopilar datos es sencillo, lo podemos hacer todos. A ustedes no se les está diciendo que hagan un plano, evidentemente un plano pues sí tiene que ser elaborado evidentemente por un arquitecto. La entidad ya tendrá que ver la forma de cómo los provisiona en el caso de las unidades o de las áreas donde no los tengan, ¿verdad? Pero sí lo tienen que efectuar. Entonces, estamos claros que para el tema de la situación física del inmueble, tenemos que hacer la inspección técnica del inmueble. Que quede claro, que la inspección no solamente es ir a tomar fotografías, es verificar la dirección, la ubicación, la numeración. Verificar efectivamente, recabar información. Si no los tengo, ¿en dónde voy a recabarlos también? En la inspección de campo me va a salir toda la información que les va a ayudar a ustedes como inicio respecto al saneamiento. El otro punto que ustedes tienen que hacer es que una vez que ya recopilaron estos datos, ustedes ya tienen más o menos la idea de su planito, ¿no? Ustedes están dando cuenta que acá, que su planito es bien empírico, hecho a mano. Entonces acá, ustedes
después de su viaje de periplo, ¿no verdad? Ya llegan a Lima y su planito se lo dan al arquitecto, lo trabajan en gabinete si tuviera el arquitecto o no, qué sé yo. ¿Verdad? Y ustedes determinaron que el planito tiene, que el área tiene 10.000 metros cuadrados. ¿Ok? 100 por aquí y 100 por acá. ¿Ok? Su predio tiene esto. Este es su plano perimétrico. ¿Ok? Este planito perimétrico lo tienen que elaborar con la finalidad de poderlo pasar a una base gráfica. Hay algunas entidades, y no sé si en realidad se encuentran dentro de ellas, que cuentan con una base de datos gráfica, con una base catastral, obviamente obtenida ya sea por COFOPRI, obtenida ya sea por la SBN, obtenida ya sea por la SUNAR, ¿no? Y mayormente no se encuentran en el tema de los gobiernos regionales. En las entidades como Poder Judicial, como Ministerio de Educación, carecemos de ese elemento técnico. Sin perjuicio de ello, eso no quita que ustedes no realicen el estudio de bases gráficas. ¿Ok? Sí lo tienen que hacer. ¿Cómo lo van a realizar? Ustedes elaboran su planito, como lo estoy haciendo acá, y planito más memoria descriptiva. Estos documentos tienen que ser firmados, ¿no?, por ingeniero o arquitecto registrado en la SUNAR. Registrado en SUNAR. Una vez con esto, lo que ustedes van a obtener es, van a solicitar a la SUNAR, ¿no es cierto? Solicitud, van a solicitar el certificado de búsqueda catastral. Esto es lo que van a solicitar. Y con esto, en realidad, como ustedes no tienen la base gráfica de su entidad, les va a permitir tener una visión más o menos de lo que tiene o de la situación legal del inmueble. ¿Ok? Entonces, para más espacio, vamos a borrar esto de acá. Supongamos que el registro de predios, en el plazo de 30 días, obviamente no contesta en ese plazo, sino contesta en un plazo mayor, les indica que el planito que ustedes tienen de 10.000 metros, ¿ok?, se encuentra superpuesto de la siguiente manera: un área de la comunidad campesina X, ¿ok?, esta área de acá, ¿ok?, es de propiedad del Estado. Este es 1, este es 2, este cachito de acá es de terceros, este de acá, este es 3, y esta que es 4 es del Poder Judicial, y esta de aquí, y esta área que queda aquí es un área no inscrita. ¿Okay? Entonces estamos contando con 5 parcelas. Okay. Estamos dentro del certificado de búsqueda catastral. Lo que les dice es lo siguiente: evidentemente no les dan un gráfico, no les dan un plano, pero ustedes lo pueden pedir, ¿ok?
Lo que les dice el certificado, le dice, el terreno se encuentra parcialmente superpuesto con la comunidad campesina X, número 1. El terreno se encuentra superpuesto con un terreno del Estado, parcela 2. El terreno se encuentra con una propiedad de terceros, número 3. El terreno se encuentra superpuesto con una propiedad del Poder Judicial, 4. Y por último, cuenta con un área que no esté inscrita a nombre de nadie o que no cuenta con antecedentes registrales. Esta información es lo que ustedes harían o que los gobiernos regionales o la SBN hace dentro de su estudio de gabinete, dentro de su base gráfica. ¿Ok? Pero en este caso, como no tienen, se los está dando el registro. Ustedes pagan, creo que está 60 soles, algo así, y les da este resultado. Como les digo, el registro públicos no les va a dar un planito de la magnitud que les estoy explicando acá. ¿Ok? Lo que les va a dar es un texto y ustedes pueden pedir copia del planito. ¿Estamos? Entonces, esa es la idea. Ahora bien, ustedes conociendo la situación legal del predio, evidentemente ustedes van a poder saber qué situación se encuentra el inmueble. ¿Ok? Como si ustedes se están dando cuenta, el inmueble cuenta de 5 parcelitas, ¿no? Que para poder hacer el acto de disposición o saneamiento de este terreno, tengo que hacer el saneamiento de parcela por parcela. ¿Ok? Y voy agregando. En primer lugar, yo ya sé que tengo un área que es del Poder Judicial, no lo toco, simplemente lo dejo ahí. En relación al terreno del Estado, yo sé que es un terreno del Estado y para poder solucionar este terreno tengo que pedir la transferencia. ¿A quién? A la SBN o gobierno regional que haya asumido competencia. ¿No es cierto? Yo ya tengo ahí ya 2 terrenos. Con respecto a la propiedad de terceros, ¿qué podríamos hacer? Podemos negociar la venta con el tercero, ¿verdad? Que es una posibilidad. Con el área de la comunidad campesina. En el ejemplo dijimos de que el terreno de la comunidad campesina, que la comunidad campesina había donado al Poder Judicial un terreno, ¿no es cierto? Entonces, acá sobre este terreno, ¿qué pueden hacer? Con el acta de donación pueden hacer un saneamiento de 130, una aplicación del decreto 130/2001 EF. Basta con el acta, ustedes pueden hacer esa inscripción y se llama inscripción de dominio. ¿Ok? Y con respecto al área no inscrita, ¿qué podrían hacer? Se supone, no se supone, es una presunción, que todo terreno no inscrito se presume que es del Estado. ¿Ok? Y como tal, a quien le corresponde la inscripción es evidentemente al Estado a través de la SBN o al Estado a través del gobierno regional que haya asumido competencia. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos claro el panorama de los 10.000 metros de terreno que queremos realmente sanear o queremos disponer, y todo lo que me va a demorar en tiempo en realizar cada uno de esos actos. Ojo, que cada uno de estos actos pueden hacerse de manera paralela, ¿ok? Pueden realizarse de manera paralela. Bien, una vez que ya tenemos esto, en realidad, que es el núcleo del tema técnico, ya sabemos toda esta situación, tenemos que elaborar los planos definitivos. Si yo ya sé que voy a realizar un saneamiento en 5 etapas, pues tengo que realizar 5 planitos, porque para cada acto voy a realizar una actividad, ¿no es cierto? Excepto el tema del Poder Judicial, porque en el tema del Poder Judicial ya está a nombre del Poder Judicial, no voy a realizar nada, pero sin embargo eso tienen que también establecerlo en un plano, ¿no? El plano definitivo va a ser un planito diagnóstico, no obstante que con cada parcelita ustedes tienen que hacer un planito general de la forma como se está realizando acá, con su leyenda,
¿no es cierto? Y van a poner el área exacta de cada parcelita, en cuánto se superpone con el tercero, con la comunidad, cuál es el área no inscrita, ¿no?